Buenas noches, ingeniero. Le voy a presentar la parte 2 del examen final. Como no tengo el analog, tuve que sacar las capturas con un compañero, entonces por esa razón no le puedo presentar la simulación aquí en tiempo real, pero lo hice en forma de reporte y pues le voy a ir explicando qué fue lo que hice en el reporte. Primero tenemos una introducción, una pequeña descripción sobre los dos circuitos que se armaron en esta parte. Primero tenemos un comparador de ventana que ese, pues como su nombre lo indica, tiene una ventana, un límite superior, un límite inferior, en el que el inferior detecta si hay una entrada por debajo del límite y lo mismo hace el superior si hay un valor que excede el límite. Esto es muy útil porque nos indica que si un valor está fuera de este límite que nosotros establecimos y puede realizar una acción, eh, ya sea correctiva o preventiva, dependiendo la aplicación, si algún valor de esta voltaje o tensión se sale del límite que nosotros establecimos. También tenemos un Schmitt trigger que convierte una señal analógica, que usualmente son ruidosas, en una señal digital un poco más clara, gracias a la histéresis que tiene. La histéresis es el fenómeno en el que la respuesta del sistema depende no solo del valor que tiene en ese momento, sino también de un valor del pasado, como el histórico de los valores que ha tenido y también del valor presente. Esta propiedad de la histéresis hace que sea inmune al ruido y presenta una mayor estabilidad. Entonces tenemos en la primera parte construir un comparador de ventana. Utilizamos este circuito que tenemos aquí dos op-amps y tenemos tres resistencias en forma de divisor de voltaje. Entonces, estos son las fórmulas, los cálculos para las resistencias. Y aquí tenemos el pinout del chip que utilizamos, que es un TL074CN de STM Electronics. Entonces, este es el circuito que se utilizó. A la salida coloqué dos diodos para que la señal no regresara hacia el chip. Aquí está la parte negativa en ambos. Entonces, como solo fluye en un sentido, eso funciona como un seguro para que la señal, la corriente, no regrese al chip. Y aquí tenemos la primera captura. Aquí en este caso inyectamos una señal triangular. Nuestra ventana está definida entre 2 y 5. Le voy a enseñar acá el comparador de ventana con una triangular. Aquí se puede ver más claro. Aquí está el valor 2 y 5. Entonces podemos ver la señal triangular y la respuesta, que nos da una señal cuadrada. Esta es bastante precisa la gráfica porque el valor que nos dio es de 10K y como es un valor comercial, pues es bastante precisa. Y tenemos de este lado la histéresis, que igual nos quedó muy similar a la teoría, por lo mismo de los valores que se utilizaron, valores comerciales. Entonces, esta es con la parte de la señal triangular. También luego lo hicimos igual con una señal senoidal. Tenemos siempre la ventana de 2 a 5, la salida que es una onda cuadrada y la que inyectamos que es una senoidal. Y también la histéresis como referencia, solo como para comprobar que realmente esto está bien, nos queda una gráfica pues bastante decente. Ahora regresando al reporte, pues lo que le mencionaba, ¿verdad? Que como se utilizaron valores comerciales, ayudó a que la gráfica saliera con una respuesta clara y precisa. Aquí tenemos lo de la triangular, tenemos la parte de la senoidal y también tenemos la parte con ruido. Pues el ruido sí es bastante ruido. Siempre tenemos aquí la ventana y por ser una señal de ruido, la histéresis nos queda así. No como deberían, esa como Z invertida, pero sí, siempre tenemos aquí el valor de referencia de la histéresis. Luego,
tenemos un par de preguntas porque es importante implementar un comparador de ventana. Entonces, esto, como le mencionaba al inicio, es importante porque nos permite saber si un valor está fuera del límite que nosotros establecimos. Esto sirve en aplicaciones de sistemas de control para que si un valor se sale por debajo o excede el valor de la ventana, se pueden tomar acciones preventivas o correctivas dependiendo qué tan crítico sea la variación o la salida del valor del voltaje o de la tensión de la ventana, ¿verdad? Si se sale, si es algo crítico, pues podría llamar a una rutina o realizar una acción, activar un sensor o algo para, si ya sea algo preventivo o correctivo, como mencionaba. Entonces, aquí justo coloqué un ejemplo de un sistema de control de temperaturas. Se puede supervisar los valores y si en algún momento es necesario inyectar calor o frío, dependiendo si el valor sale del rango por abajo o se excede del rango. Luego en la parte 2 teníamos que construir un driver de Schmitt-Trigger, siempre utilizando pumps. En este caso utilizamos el mismo chip, un TL074 de STM Microelectronics. Ese es el circuito que se utilizó, el circuito que se armó. También se agregó la parte de la simulación en PSpice. Y aquí tenemos los cálculos para obtener el valor. Igual, 10K, un valor comercial. Entonces, como consecuencia, tenemos una gráfica bastante clara. La voy a enseñar por acá. Trigger, aquí está. Siempre tenemos nuestra ventana fijada en el mismo rango, de 2 a 5. Tenemos aquí la señal senoidal, que se logra apreciar, y la salida en azul, que es una onda cuadrada. De igual manera, la histéresis nos queda bastante bien, siempre con los valores, que es como siempre la comprobación de que esta gráfica pues está bien, es fiel a la gráfica. Luego tenemos unas preguntas, que es un Smith Trigger y cómo lo logra. Entonces, eh, básicamente el Smith Trigger es un circuito que tiene una entrada lógica y nos proporciona una salida digital con histéresis. La histéresis lo que nos hace es que es como comparar dos niveles en lo que uno pasa hacia el otro. Entonces, este diseño nos permite mayor estabilidad y lo hace inmune al ruido. Una de las características es que no solo depende del valor actual, sino que también del valor histórico que tiene en ese momento. Entonces, esto también es lo que refuerza la idea de la inmunidad al ruido. Luego nos pide otra pregunta, explicar 5 usos del principio de la histéresis, que no solo pertenece solo a la electrónica como tal. Entonces lo que puede encontrar es que la biología se puede utilizar en poblaciones de microorganismos para ver el proceso de reproducción, de cómo se están reproduciendo actualmente y cómo lo han hecho anteriormente. Meteorología para el cambio climático, también algo de cómo se calienta el agua del mar conforme a los cambios climáticos, también derretimiento de los polos, cambios atmosféricos en general, con todos los procesos, que es la que más se apega a lo que estamos viendo, utilizar para evitar oscilaciones y garantizar la estabilidad del sistema. Y en control de procesos, pues hay varias aplicaciones, ¿verdad? Como válvulas para evitar filtraciones en respuesta, donde la velocidad de los valores es crítica, ya sea que se exceda o salga por debajo del límite de la ventana que se estableció. Existen los materiales en materiales ferromagnéticos donde la materialización de un componente histérico en respuesta a cambios
del campo magnético se puede fluctuar también en imanes permanentes y en tecnologías de almacenamiento como los discos duros magnéticos que pues, ya poco a poco van, se han dejado de utilizar para utilizar discos de estado sólido. Y la más interesante es esta en economía, por cómo se comporta el mercado ahora y cómo ha estado en cómo se ha comportado anteriormente y cómo está ahora para intentar predecir cómo se comportará en el futuro. Luego teníamos una parte de extra, que era la construcción física del Smith Trigger, pero ya de una parte comercial. Entonces, para esta parte se utilizó este chip HCF4093BE, siempre de ST Microelectronics. Este es un integrado que tiene 4 NANDs de Smith Trigger. Aquí está el símbolo de la compuerta NAND, que es una AND negada, cada una con 2 terminales. Entonces, este fue el chip que se utilizó. Se utilizó un valor siempre de 10K, que era un valor comercial. Circuito realmente sencillo, solo el chip, 2 resistencias y la alimentación. Y esto fue lo que obtuvimos de la gráfica. Siempre se la muestro acá, que tiene mejor resolución. Entonces aquí podemos ver siempre la ventana. Se inyectó una senoidal y tenemos siempre la salida de la cuadrada. Y de este lado, la histéresis. No sé por qué no me salieron los valores de acá, pero pues se ve un poco los puntitos azules, que siempre refuerza el estado del... esto yo lo entiendo como es como una comprobación de que la gráfica está bien, ¿verdad? La histéresis. Y pues unas referencias. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.